Muy buenas tardes, amigos del periódico El Diario. Hoy queremos invitarlos a escuchar algunas reflexiones, algunos planteamientos sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo en la ciudad de Duitama. Se ha elegido un nuevo alcalde, como su mandatario. Funcionará, según lo ha informado hoy el periódico El Viernes, el próximo Duitama pues va a tener un nuevo mandatario que reemplaza a una alcaldesa que venía cumpliendo provisionalmente esa función después de que el Consejo de Estado declaró nula la elección de Constanza Ramírez, que fue la elegida inicialmente para este periodo. De manera que hay unos resultados electorales y lo que queremos con Pedro Pablo Salas, que es magíster en economía, economista, líder social y actual asesor de paz de la gobernación de Boyacá, es dedicar unos minutos precisamente a hacer algunas reflexiones sobre lo ocurrido en la ciudad de Duitama. Pedro Pablo, buenas tardes. Por favor, cuéntenos cuál es su visión, qué reflexiones hace sobre esa jornada electoral ocurrida en Duitama y que puede ser, digamos, como unas primarias de lo que podría pasar para las elecciones hacia el Congreso y hacia la presidencia de la República en el 2022. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias a usted, muchas gracias a Julio que está con el apoyo técnico, a todos los televidentes que hasta ahora comparten con nosotros este breve espacio de poder como hacer algunas lecturas, ¿no? Porque nos parece no son tampoco como el producto acabado de la discusión, sino pues de todas maneras es un hecho importantísimo. Las elecciones que se presentaron en Duitama, por todas las circunstancias que rodearon pues esta situación con la exalcaldesa Constanza Ramírez, pero también por ser una ciudad importante, el departamento de Boyacá, que tiene un significado, pues, digamos, desde el punto de vista no solamente económico, sino también electoral, político, que no puede pasar desapercibido este tipo de eventos. Por eso, pues a mí me parece muy importante, Ricardo y televidentes, de alguna manera, pues señalar que primero rescatar esa importancia de la participación, si bien es cierto, tampoco fue frente al caudal electoral un hecho desbordado en materia de participación, pero por lo menos se desarrollaron unas elecciones de manera tranquila, no hubo alteraciones, la campaña sí estuvo rodeada de algunas fuertes tensiones en algunos momentos, se hicieron los debates. Entonces lo que a mí primero destaco, Ricardo, es que es una jornada que se desarrolla en paz, que habla muy bien del carácter cívico que tiene Duitama como una ciudadanía que ha aprendido mucho lecciones en materia de participación democrática. Por eso, pues, para mí, primero que todo, es de resaltar ese espíritu de los duitamenses de participación. Ya el tema de los resultados y estos temas que me parece es lo que de pronto, Ricardo, quisiéramos como analizar un poquito. Y también pues yo quería como, porque yo sé que Ricardo tiene una trayectoria en estas lecturas electorales. Yo he sido pues concejal y todo, pero yo he sido muy bajo, muy pobre en la mecánica del tema electoral. Pero sí pues quedan unos resultados que vale la pena como analizar, Ricardo. Pues yo también quisiera como primero dar como una especie de cómo Ricardo, digamos, percibió todo lo que pasó allí, qué se movió, por qué se dieron estos resultados, por qué la gente en Duitama le está moviendo en materia de inclinaciones políticas y como usted dice, esto podría ser unas primarias para lo que vienen en las futuras elecciones. Pues yo primero quisiera que Ricardo nos diera como unas líneas de discusión, igual yo estaría también haciendo mis propios aportes. Bueno, pero Pablo, ya que usted mencionó el tema del civismo de la ciudad de Duitama, yo quisiera resaltar algo que, digamos que de alguna manera me impactó y es el hecho de que en este compromiso con la democracia
los que perdieron el año fueron los medios de comunicación de Duitama. Es increíble, Pedro Pablo, seguramente, bueno, usted es muy joven, pero Duitama tiene unos antecedentes con el tema del civismo y con el tema de la radio comunitaria, de la radio comercial inclusive, en el que tipos como Clemente J. Rodríguez y Hernando Garzón Eslava nos dieron cátedra a los periodistas sobre cómo se debía hacer la radio con la gente. Resulta que en Duitama pues hicieron muchas jornadas cívicas hace muchos años en las que la radio era la que hacía ese trabajo. Y resulta que en esta oportunidad las emisoras, ninguna de las emisoras, debe haber unas 10 emisoras en la ciudad, ninguna transmitió ni siquiera los resultados electorales. Y entonces estuve sintonizando las emisoras de Duitama y mientras que la gente trataba de enterarse por ahí a través de las redes sociales, las emisoras estaban dedicadas a cubrir fútbol nacional y a colocar música, lo cual es increíble. Es decir, rajadas, voy a ser muy fuerte con el término, pero me parece que muy mediocres los que manejan esas emisoras. ¿Cómo es posible que la gente estaba pendiente de un tema, de algo que tiene que ver con su ciudad y ninguna estaba transmitiendo qué estaba ocurriendo ahí? Me parece que muy mal. Bien, pues las redes sociales que ahora, primero quisiera resaltar ese tema del civismo, el civismo que se ha perdido en Duitama y de la falta de liderazgo de los medios de comunicación y particularmente de las emisoras. Bueno, y resultados electorales, Pedro, pues ya el diario se ocupó, digamos, de algunos temas de lo que ocurrió con esos guarismos. En primer lugar, pues gana el Partido Liberal. Hay una palabra que se utiliza como cliché, digamos, en los medios de comunicación cuando ocurren elecciones y es ganó la democracia. En esta oportunidad creo que no ganó la democracia. Me parece que sí fue ejemplar el comportamiento de los duitamenses, los que asistieron a las urnas, pero una abstención del 65% no es un triunfo de la democracia. Esa parte me parece que es de analizar y no sé qué piensa Pedro Pablo sobre, digamos, esa primera señal que nos envía la ciudadanía y de lo que puede ocurrir para los compromisos electorales del año entrante. Pues bueno, Ricardo, yo sí veo que la abstención obviamente fue muy alta. Hablar de una abstención cercana al 60%, pues ya cuando unas personas se eligen con el 40%, digamos, del total de la población apta para votar, pues es un indicador muy bajo. Pueden leerse de muchas cosas, pero es un desencantamiento, Ricardo. Total. Es decir, hay una, y esto no solamente es en la muestra de Duitama, el desencantamiento es hoy, digamos, una crisis que está viviendo la democracia, en la medida en que hay una fractura entre lo que dicen los candidatos, entre lo que se proyecta, se promueve y lo que finalmente se hace. Y ya la gente está percibiendo que sus problemas reales no están resolviéndose en las urnas, porque cada vez el poder como que discrecional que tienen los elegidos es menor y entonces lo que aumenta es la frustración. Yo en eso creo que esa abstención del 60% tiene que ver con profundos sentimientos. 65, imagínense, esa es una estadística fuertísima que hace ver que la persona que salió finalmente como alcalde frente a ese 35% en los cuales se reparte quienes salieron a votar, y que a él le corresponda un porcentaje incluso que puede llegar a ser menor del 10%, con relación a lo que va a ser el gobierno de la ciudad. Pues Ricardo, eso es una cifra, estamos hablando del tema de legitimidad, y es un tema que cuestiona absolutamente que finalmente las mayorías o este tema de la democracia, del voto popular, del mandato ciudadano, pues queda reducido y una lectura muy, muy preocupante, y en eso tenemos que ser realistas, y es qué está sucediendo realmente con ese sentimiento de la gente de ir a las urnas. Parece que en las urnas la gente no encuentra resueltas sus expectativas, sus inquietudes,
vuelvo y repito, esto no es un solo tema de Duitama, hay una crisis en el mundo occidental, que cada vez la democracia se reduce a grupos mucho más pequeños, porque la gente no tiene incentivos para ir a votar. Entonces, esa lectura de ese porcentaje me parece, digamos que es muy, muy crítico. Y sobre eso, pues ya podemos hacer otro tipo de lecturas. Por ejemplo, Ricardo, que pues yo quisiera entrarme en un temita que, bueno, voy a poner acá mis estadísticas, aquí mi soplete de lo que fue el resultado, digamos, a ese análisis que se está haciendo de tan baja participación. mmm, eh, Estamos hablando de un potencial de sufragante, Ricardo, según la registraduría, de 91.478 personas. O sea, en Duitama podían votar 91.478 personas y solamente por el alcalde que salió electo votaron 8.540 personas, el 28% del total de personas que votaron por él, pero en comparación a cerca de 91.478, no es ni siquiera el 10% de la población sufragante en Duitama, que un alcalde salga elegido con 8.000 votos. Me parece una suma supremamente, ridículamente muy baja, Ricardo. Esa parte que usted tocó nos mete pues obviamente en un análisis de cuán legítima es este tipo de representación, porque aquí estamos hablando hasta dónde la gente realmente sus problemas se están recogiendo en personas que salen electas con menos del 9%, que es más o menos la aproximación que se tiene de los 8.500 votos que sacó Hernán David Ortega Gómez a la alcaldía. Si a eso le sumamos, Ricardo, una situación que yo quisiera como analizar, quisiera analizar con usted, y es que no estuvo una campaña ajena a temas delicados de corrupción electoral. Yo pues por varias denuncias, uno quisiera que esto no pasara, digamos, en Duitama, pero hubo un fenómeno también allí fuerte de compra de votos. Ciudadanos denunciando que este grupo de personas, al parecer, de quien queda finalmente se hace ganador con la alcaldía, al parecer había un tema de compra de votos muy, muy fuerte, prácticamente ubicados en sitios estratégicos y de una manera muy abierta, haciendo este tipo de acciones, Ricardo, que yo creo que cada vez la sociedad tiene que sancionar con mayor rigor, digamos, este tipo de miserableza, como quieren que la gente llegue a votar, porque hay que decirlo, y las palabras, los lenguajes también deben cambiar en la medida en que uno está viendo esta descomposición institucional que tenemos en Colombia en el Congreso, una descomposición que tenemos en el Ejecutivo, una cooptación de todos los organismos de control, que esto parece ya más una monocracia, una pequeña dictadura ya, donde se cooptaron todos los organismos de control. Entonces, este tipo de pequeños muestras, estos pilotos de elecciones que fue pues la ciudad de Duitama, encontramos también, según las denuncias que se recogen, que no escatimaron también en compra de votos. Si esta situación se presenta, Ricardo, entonces tendríamos incluso muchos menos electores y muchos menos gente de los 91.000 que podrían haber votado, si no es por el arrastre financiero y esa incidencia que tiene la plata, pues la cartera para poder llegar a una alcaldía, estaríamos aún en peores condiciones, ni siquiera los 8.500 votos. Entonces yo quería como dejar esta reflexión, Ricardo, porque realmente también allí se jugó con elementos que uno debe decir hoy. Son secuaces, para mí son secuaces las personas que compran votos, porque comprar votos cada vez se demuestra que va en contra de los intereses genuinos de la mayor cantidad de la población, de la sociedad, y los intereses que debe tener un mandatario cuando llega a instancias de poder. Quería como dejar
ese tema, Ricardo, porque se presentó en Duitama también, y pues su merced ya habló del tema de la ilegitimidad frente a la población, 91.500 personas aptas para votar, y de esas solamente sale un alcalde elegido con 8.500 votos, pues tamaña desproporción. Sí, usted lo dice, Pedro Pablo, el candidato del Polo Democrático dijo que estaban dando tamales, estaban regalando tamales en una ciudad donde ya había habido unos antecedentes muy recientes de entrega de tejas, de entrega de mercados, de entrega de cemento por votos. Y ahora esta denuncia que hizo uno de los candidatos. Y igualmente Vicente Pulido denunció que había campañas que estaban invirtiendo 1.500 millones de pesos y que era inconcebible eso, cuando pues el alcalde en 2 años y 3 meses se va a ganar apenas 200 millones de pesos. Entonces, obviamente, digamos que no es claro cómo ese bajísimo porcentaje de votantes fue a las urnas, no por voluntad propia, sino cohesionada por la parte económica. Por tamales, por en fin. Entonces el llamado es pues a la ciudadanía para que entienda que de esa manera no vamos a producir nunca el cambio que necesita este país. Digamos, si estamos vendiendo nuestra conciencia, pues no es posible que podamos elegir a los mejores. Bueno, y ya, bueno, pero Pablo, quizás es el momento también de hablar del voto obligatorio, de la necesidad del voto obligatorio, porque es la única manera como se podría lograr que precisamente las campañas o no costaran o costaran mucho menos de lo que están costando hoy en día. El voto obligatorio, ¿cómo ve usted eso de que se implemente en el país, que los ciudadanos tengan que ir por obligación a las urnas? Bueno, yo considero que podría ser una alternativa dentro, pero todas esas figuras son útiles en la medida en que haya como una composición social que funcione, ¿no? Porque si nosotros creamos una norma, pero los entornos son descompuestos, finalmente ese tipo de medidas van a terminar siendo corroídas o cooptadas y no nos resuelven los problemas de fondo. Sin embargo, Ricardo, yo digamos, continuando con este tema de cómo, tengo que decirlo, el hecho de que las personas sean jóvenes no necesariamente significan transparencia. Y me refiero a todos estos temas que al parecer se presentaron en Duitama y la manera como pues llega al triunfo la persona que gana las elecciones. Me parece muy poco exitoso que en procesos electorales, a pesar de que sean figuras jóvenes, pero yo tengo que decir con mañas viejas. Pero sí me llama la atención, Ricardo, una persona que la conocí en lo que fueron los procesos de participación de movimientos ciudadanos, Ricardo, y me refiero a José Luis Borges. Yo quiero hablar un poquito de esa figura porque lo demás, con todo respeto, Ricardo, la caída del Partido Conservador, obviamente que quedó supremamente mucho más mal contado, o el segundo puesto del candidato de Cambio Radical. Pero a mí me llama me llama mucho la atención la figura de José Luis Borges, que saca cerca de 5.300, 5.100 votos. Yo ahí veo, Ricardo, me parece a mí una esperanza que no todo se pierde. Yo creo que ese voto de José Luis es muy significativo. Yo quería como rescatar eso y tengo que decirlo públicamente porque es una persona que no tuvo recursos para la campaña. José Luis es ese muchacho que aparecía con sombrero, que es un muchacho incluso, yo lo llamaría como la expresión del estallido social, Ricardo, porque fue un muchacho que estuvo en el momento del paro cívico acompañando los procesos de movilización. Y a mí me llama mucho la atención porque todo este estallido social que se vivió en Colombia, lo que uno ve es que esos que llegan al poder no vengan con esas mismas viejas prácticas de comprar votos, de regalar tamales, de ser arrastrados con maquinarias, sino que José Luis con sus 5.100 votos representó esa generación que podría, Ricardo, surgir de todas estas problemáticas sociales que están afectando a la juventud, y esta persona que saca 5.100 votos
sin contar con publicidad, sin contar con concejales, amigos que tenían los otros dos primeros, por ejemplo, tenían sus aparatos, etcétera. ¿Cómo llega una ciudadanía también a votar por una persona que realmente tenía sus manos limpias y que viene de un proceso? Yo a José Luis lo conocí, Ricardo, participando directamente digamos, en esto que fue el estallido social. A mí eso también es una línea que quería dejar como una lectura, y es cómo ahora que vienen elecciones juveniles en Colombia, cómo los jóvenes pueden avanzar y cómo se abre una expectativa de esperanza para ellos, para reemplazar esos viejos formas clientelistas, usurpadoras del voto popular a través de utilizar las necesidades y el hambre de la gente para conseguir votos a través de mecanismos, digamos, monetarios, toda esta vulgaridad que significa comprar los votos. ¿Cómo es que también en Duitama aparece una figura tan importante como José Luis, que a mí me parece que es el ganador de esta jornada, Ricardo? Porque es un tipo que saca 5.100 votos sin ningún tipo de... Es el hombre de la Colombia Humana y la Unión Patriótica. Digamos que es el que recoge esos elementos, digamos, esos dos procesos. Pero es un hombre que me parece que trabajó duro. Me dicen que fue un hombre que trabajó muy fuerte en los sectores populares, y pues a mí me parece que fue uno, como estamos hablando de ganadores y perdedores, me parece que José Luis fue un ganador en el momento, sobre todo, de estallido social y de expectativas que tiene la juventud, que está viendo un no futuro, no solamente en el sector rural, sino también en estas ciudades, Ricardo, donde las empresas, donde todo el mundo está quebrado, donde el desempleo juvenil de personas menores de 26 años está sobre el 30-32%. ¿Cómo es que una persona con sus propios argumentos, planteando un tema muy interesante de ciudad, porque José Luis lo tuvo, logra tener este avance? A mí sí me parece ahí que, digamos, la esperanza está. No todo está perdido. Y yo le cuento eso, Ricardo, porque yo estuve en muchas reuniones del tema del paro y veía a ese muchacho como lo que se llama un poquito la primera línea de Duitama. ¿Cómo es que surge un sujeto de ese proceso de movilización y hoy casi araña una posibilidad de alcaldía que a mí me sorprendió mucho eso, porque yo no pensé que fuera a sacar esta votación, Ricardo? Es como la lectura. Obviamente ya hay otras lecturas mucho más fuertes que pasó con el Partido Verde, por ejemplo. Que para José Luis pasa por encima del Partido Verde. Eso también hay que analizarlo, qué fue lo que pasó allí con el partido, porque allá pues estuvo Carlos, estuvo también. Allí qué elementos jugaron, pues porque hay que evaluarlo todo. Listo, válido. Me parece sí que destacable lo de José Luis Borges. Creo que es un protagonista importante para nuevas jornadas electorales. Vamos a ver, digamos, en qué queda esa base tan importante que consiguió. Había otros candidatos, digamos, que eran independientes, alternativos, y que lograron unas votaciones, pues digamos, no tan altas, pero importantes, como Gutiérrez, como Pulido y como Alonso Rafael, y que no invirtieron recursos para conseguir los votos que consiguieron. Bueno, pero vamos entonces, ya que este evento lo titularon aquí nuestros amigos del diario Ganadores y Perdedores de las Elecciones. Y efectivamente, aparte de que perdió la democracia, como ya lo decíamos, por ese nivel de abstención tan alto, también perdió el Partido Verde. Se jugaron todas sus cartas. Allá estuvo el precandidato Carlos Amaya, allá estuvo Carolina Spitia, la candidata al Senado, estuvieron los diputados, que son como 2 o 3 de Duitama del Verde. Digamos que toda su artillería se utilizó, también con un manejo de recursos importante, es decir, no jugaron con menos condiciones que lo que jugó Cambio Radical y con lo que jugó el Partido Liberal, y sin embargo obtuvieron una votación muy inferior, muy por debajo, y pues Matallana quedó en el 4º lugar cuando esperaban creían ellos que iban a poder lograr que ganara las elecciones. ¿Qué lectura hace usted, Pedro Pablo, de la situación del Partido Verde, en donde valga la pena aclarar, pues Duitama no ha sido nunca una plaza muy cercana a la colectividad verde? Sí, yo pienso que ahí es fuerte, es un mensaje
Yo por eso tampoco quería como, porque pues, me parece interesante el ejercicio de evaluación en su totalidad. Yo creo, bueno, yo he estado consultando con algunas directivas, con algunos sectores. eh, Allí me manifiestan que no hubo, digamos, una ostentación de recursos propiamente económicos, que hubo, digamos, un manejo de niveles de austeridad, digamos, no se notó, no se intervino como, pues, de una manera, pues, fuerte se hizo casi el candidato que termina la alcaldía, además que Ricardo, que fíjese usted un poco, pues, todas estas coaliciones que se dieron. Voy a decir algo, cómo se ha desdibujado también los programas, ¿no? Cómo se han desdibujado las ideas y entonces todo el mundo terminamos haciendo de todo un poquito. Este candidato lo reemplaza, lo apoya, por ejemplo, Centro Democrático, el Partido Liberal, pero también aparecen personas del Pueblo Democrático. Entonces, Ricardo, primero me sorprende mucho ese abanico tan heterogéneo de este candidato que sale electo, donde se desdibuja el carácter de partido que podría tener unas filosofías, unos principios, y todo el mundo termina revuelto en una montonera que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa allí? No se diferencian de nada porque aparece es que la izquierda, aparece sectores de ultraderecha como es el Centro Democrático, que Ciro Ramírez pues estaba apoyando al que sale electo como alcalde, y bueno, el Partido Liberal y demás, con Rodrigo Rojas, etcétera. Entonces a mí me parece, bueno, ese es un tema de analizar, pero en el Partido Verde me parece que iba solo. El Partido Verde se jugó con sus propios. A mí me parece, de todas maneras, no es un resultado óptimo. Yo creo que allí hay unos mensajes que esta organización, que el partido tiene que analizar en el departamento de Boyacá, porque de alguna manera es un mensaje también que la ciudadanía manda. Y en eso no podemos, digamos, taparnos la cara, los ojos, enceguecernos, meter la cabeza en arena como para no ver la realidad. Yo creo que allí también hay un mensaje, yo creo que allí tienen que darse unos cambios, porque obviamente ya es un ciclo de gobiernos verdes, hay un desgaste, hay, digamos, también unos descontentos, unas frustraciones de sectores. Yo creo que allí tiene que haber una lectura de parte del sector del Partido Verde, especialmente en Boyacá, que toma decisiones muy importantes en materia electoral, política, porque lo que pasó en Duitama necesariamente, Ricardo, manda un mensaje. No podemos en esto decir que es un resultado como para darnos palmaditas en el hombro. Esto hay que mirarlo con mucho realismo y creo que el Partido Verde seguramente va a tener que cambiar una serie de estrategias, va a tener que hacer una serie de modificaciones muy profundas para no perder, digamos, ese espacio que ha ganado en Boyacá, pues que lo ponen como una fuerza, la primera fuerza en este momento política, electoral, porque no podemos decir que lo de Vitama sea concluyente o como, digamos, sean unas primarias, como usted lo manifiesta, pero sí puede haber un indicador y puede ser el comienzo de una tendencia. Si no se toman correctivos, obviamente que pues esto puede terminar en algo que se puede generalizar. Entonces, pues claro, Ricardo, yo valoro mucho esa reflexión que usted hace en un partido verde que termina de cuartos. Entonces, claro que allí hay, por más lecturas que se quieran hacer, son amigos, compañeros, obviamente nuestros. Yo desde Diálogo Social y Paz, pues he estado allí trabajando todos los procesos y que este tema de lo que estamos haciendo los dos acá, que es un ejercicio de lecturas democráticas, de cómo vamos a ir aprendiendo también a repensarnos estos resultados y no quedar como un ejercicio más sin que esto nos deje lecturas. Lo que queremos hacer hoy con Ricardo y quienes nos están escuchando es precisamente que hagamos evaluaciones, que no pensemos que no pasó nada, sino que estas cosas también expresan el sentimiento profundo de lo que está pasando en una sociedad y finalmente las urnas indican eso. Entonces, sí, yo creo, Ricardo, como usted lo plantea, que en el Partido Verde tienen que darse unos cambios
porque creo que allí también hay un mensaje. Bueno, listo. Perdió, bueno, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, perdió la democracia, perdió el Partido Verde, que se la jugó toda, pues, y que no logró ese respaldo que esperaban. Perdió el Centro Democrático. Yo no creo, Pedro, no sé, o sea, no lo sé con certeza si el Centro Democrático estaba ayudando a Ortega, pero digamos lo que pasó en Duitama sí quiere decir que a partir de ahora entonces van a jugar en la sombra, es decir, que ellos no van a tener candidatos, sino que siempre van a apoyar a alguno de los que está inscrito y no van a poner la cara, no sé, porque obviamente en la sombra, fíjese que siendo un partido importante que hoy es el del gobierno nacional, no aparece con candidato propio y si lo hace y si le dio ese apoyo a Ortega, pues lo hizo tras bambalinas, lo cual es increíble. Yo creo Ricardo, que sí, Ricardo. Pablo. Señor, ¿cómo está Daniel? Bienvenido. Bien, Daniel, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues Ricardo, justamente en eso que venía usted comentando, cuando se hizo el proceso a la alcaldía de Tunja, pasó algo más o menos similar. El Centro Democrático no tuvo un candidato propio, sino que, pues en ese caso sí advirtió con quién iba, pero no lanzó candidato. Entonces, pues de pronto no sé si sea una forma de no evidenciar el pulso, el clima que generan en Boyacá. De pronto, no sé, puede ser un punto de vista particular, pero de pronto hoy no sean tan aceptados. No sé ustedes qué piensan de eso. Yo sí, veo lo del Centro Democrático, lo que ha hecho el Partido Conservador históricamente. Digamos que son partidos que están dentro de la estructura del poder, no participan directamente con sus propios cuadros, pero están en los cargos directivos y están en los sitios donde se toman decisiones muy importantes en materia de poder, en materia económica, donde están en los ministerios, y no aparecen sus figuras siempre, pero el Partido Conservador siempre está en la repartición de la torta, en la repartición de los cargos. O sea, es un partido que se ha sabido camuflar, pero que ha sido parte de esos aliados, digamos, de la política tradicional. Por eso en el gobierno de Duque y en el gobierno de Santos y en el gobierno de Uribe, el Partido Conservador siempre ha estado en las tomas de decisiones decisivas y en los ministerios claves. Y a mí no me extraña por eso. El Centro Democrático, digamos que es de profundas convicciones conservadoras y tiene las mismas prácticas conservadoras, digamos, está mimetizándose igualmente. Yo pienso que el Centro Democrático obviamente es un partido que hoy, tenemos que decirlo públicamente, está en desgracia, es un partido que viene en un decaimiento, su credibilidad por todo lo que significa hoy en Colombia, todos estos escándalos cotidianos que tiene que sufrir y vivir el pueblo colombiano. Entonces es un partido obviamente que entra en crisis, como lo está entrando en crisis su mayor figura, que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces ya es un partido vergonzante que no aparece públicamente porque se daría a contar muy mal. Sin embargo, están ahí y quieren estar ahí, digamos, donde están personas que toman, digamos, el caso de Duitama, una persona joven, pero que los agrupa todas esas derechas, incluyendo al Centro Democrático, y que seguramente van a tener juego. Entonces yo creo, como dice Ricardo y Daniel, que es ese viejo partido conservador que ha hecho parte de las estructuras de poder sin que necesariamente tenga que estar en la vanguardia o en la palestra pública, defendiendo con sus propias figuras los votos. Sí, pues ya pasó con la gobernación de Boyacá también, digamos, con ese apoyo como en la sombra, digo yo, a Jonathan Sánchez, pasó en Tunja, como lo dice Daniel, y pasa en Duitama ahora en una situación un poco así como vergonzante, pero de todas formas habrá listas seguramente del Centro Democrático al Congreso, vamos a ver quiénes estarán ahí, a Senado y Cámara, y obviamente pues van a tratar de mantener sus posiciones de poder, como usted dice, Pedro Pablo. Bueno, y ahora ocupémonos, bueno, entonces ya mencionamos el verde, la democracia, ¿qué va a pasar a partir de lo que ocurrió en Duitama? ¿Qué podría pasar, digamos, con esos niveles de abstención en las elecciones para el Congreso y para la presidencia dentro de un año o menos? No sé, Daniel, ¿usted qué opine frente a la inquietud que nos plantea Ricardo? Porque estamos hablando, yo tengo aquí las estadísticas de la registraduría,
estábamos mirando el total de votantes en Duitama, son 91.478 personas aptas para votar, 91.478, y solamente votaron por el alcalde que sale electo 8.540 personas, eso es aproximadamente el 8%. Entonces la pregunta que hace Ricardo es muy importante porque es, ¿cómo es, de qué legitimidad estamos hablando? O sea, una persona que gobierna una ciudad, pero que únicamente lo elige el 8%. Digamos, sus decisiones sobre qué fundamento, porque pues, es una ciudad que reclama inversión en servicios, inversión en empleo, inversión, pero si vota menos el 8%, porque nadie cree en este proceso. Entonces Ricardo nos está manifestando una crisis aguda que se puede venir en las elecciones nacionales, en las elecciones de parlamentarios, que demuestran una fatiga, que demuestran una frustración y que están recogidas un poco en ese levantamiento social, especialmente de la juventud, donde la gente ya no cree, donde la gente dice, pero ya estamos hartos de esto, ya esta democracia representativa ya no nos representa. Entonces, ¿qué nos inventamos? Yo creo, Ricardo, que tiene que darse un elemento renovado, un elemento realmente que atraiga nuevamente a la gente a las urnas para que vuelva a abrir la esperanza de que a través de vías democráticas podemos resolver los conflictos sociales que tenemos en Colombia, en la medida en que ya las medidas violentas, los grupos armados, etcétera, se han desmovilizado y los que quedan pues no tienen mayor margen. Yo creo que tiene que haber un discurso arrastrador, motivador, que incentiva a que la gente vuelva a pensar en que es a través de la democracia en que podemos nosotros salir adelante de nuestros propios problemas. Pero lo que queda en Duitama sí es un tema grave y deben titularlo. Es el fracaso de este mecanismo democrático de representación, porque la gente que fue a las urnas fue muy, muy poca. Entonces, lo que plantea Ricardo como inquietud a futuro sí deja mucha preocupación, porque la gente ya está viendo un alejamiento entre su vida y su sufrimiento y lo que pueda conseguir a la hora de ir a votar por alguien. Daniel. Yo pienso, Pedro Pablo, que, o sea, tanto como una crisis, pues digamos que yo sí pienso que una votación tan baja resta legitimidad a quien gana, ¿no? Bueno, y a todos los que participan del proceso. Pero más allá de una crisis, pues digamos que sí y no. Crisis, evidentemente sí, porque muy pocos participan, pero yo no lo catalogaría de crisis porque me parece que eso es un estado permanente. Me parece que en Colombia eso viene pasando hace mucho, ni el presidente, ni nadie logra grandes votaciones, o de pronto grandes votaciones, sí, pero no logran una gran participación de la ciudadanía. Entonces, digamos que la crisis de legitimidad existe, pero es algo permanente y yo creo que es algo que no les preocupa, aparte porque, a mi parecer, eso es algo que favorece mucho las maquinarias. El que ganen, el que pueda conseguir votos, pero realmente la opinión no está ganando desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Pero fíjese que a pesar de que usted lo diga, Daniel, la abstención nunca había sido tan alta. Digamos, si se mantiene esta tendencia que demostró en Duitama, recordemos que los presidentes y el Congreso de Colombia habían sido elegidos siempre con una abstención del 40%, es decir, una votación entre el 50 y el 60%. Pero ahora estamos hablando de una abstención del 65%. Si 9 candidatos que estaban buscando la alcaldía de Duitama, que llegan a los barrios, que llegan a los hogares, que llegan a cada rincón de la vereda, no lograron conseguir el 40, el 50, el 60% de la votación total, pues ¿cómo lo van a hacer los congresistas o los aspirantes al Congreso que no van a tener la posibilidad de llegar a esos rincones del barrio, en fin, el año entrante? ¿Y cómo lo van a hacer estos candidatos presidenciales, los que sean, para llegarle a la gente y para efectivamente lograr que salgan a las urnas? Yo pensaría que si la abstención en Duitama fue el 65%, para el Congreso podríamos tener una abstención mucho mayor, del 70%, del 80%, y para la presidencia igual. Me parece muy grave, porque recuerden ustedes que legalmente los
los candidatos o las elecciones presidenciales son solas, o sea, sin acompañamiento ni de concejales, ni de candidatos a alcaldes, ni de candidatos a la asamblea. De manera que el panorama de todas formas es muy complicado porque la abstención va a seguir siendo muy alta. ¿Y a quién favorece, digamos, esta situación de apatía de los electores? Pues a los partidos que tengan maquinarias muy fuertes. En este caso, en el caso de Boyacá particularmente, creo que se favorecería el Verde y el Centro Democrático. El Verde, pues que maneja todo el poder regional, y el Centro Democrático, que tiene el manejo del poder nacional. Creo que son los beneficiados, pero los partidos alternativos van a tener muchas más dificultades para conseguir votos, digamos, en medio de esta falta de credibilidad entre la ciudadanía. Sí, yo pienso lo mismo, Ricardo, aunque a mí el caso de Vitama me parece que fue así de alta, es justamente por eso que usted dijo, porque no hubo acompañamiento, porque solo se hizo la elección de este alcalde, aparte de forma típica, pero no se hizo elección de concejales, ni de diputados, ni nada de esto, y eso generalmente también arrastra mucha votación en esas jornadas, entonces de pronto fue muy alta por eso, porque no estuvo, digamos, la maquinaria completa. No sé si realmente sea por eso, pero pues yo creo que por ahí la cosa. Yo creo que puede haber una incidencia, obviamente un impacto en que solamente se elegía un cargo, que es el cargo de alcalde, y no de concejales, ni diputados, ni todo lo que significan las elecciones locales y regionales, que eso tiene pues también un efecto de arrastre para poder aumentar el nivel de participación. Pero digamos, la reflexión que nos ha hecho Ricardo hoy frente a lo que pasa en Duitama es que la abstención exactamente fue el 67%. O sea, solamente participaron el 33% de duitamenses en la elección el día de ayer, del total de sufragantes aptos. Entonces, una abstención de ese nivel, y que el alcalde finalmente que salga electo lo hace con el 8% de esas personas que estaban, pues eso ya es demasiado. Digamos, que un gobierno lo elija solamente el 8% cuando va a tomar decisiones por el 100% de los habitantes de una ciudad, pues estamos hablando de que las decisiones que se toman comienzan a rayar con la profunda ilegitimidad, porque en ese sentido cualquiera podría hacerse elegir por minorías, no, así sean por minorías, tan minorías como es hacerse elegir con el 8% de una sociedad donde el resto de gente queda por fuera de las posibilidades, porque finalmente, ¿qué significan las urnas? Las urnas es que yo voy a votar porque allí encuentro reflejados mis intereses, mis intenciones, mis afectos, mis expectativas, mis cambios, todos mis sueños, puedo tenerlos allí. Bueno, entonces, ese es un elemento, y el otro que quería tocar, Ricardo, es que, si bien es cierto, pero es que quienes van a tomar decisiones en ese escenario que nos pregunta Ricardo, y si esta tendencia se mantiene hacia el futuro para elegir Congreso y demás, es que no es cualquier cosa, porque es allí donde se toman las principales decisiones por el futuro de esta sociedad, y ya vemos lo que está pasando en Colombia con un Congreso que prácticamente, con esa abstención que dice Daniel, que dice Ricardo, que llegan con unos niveles de abstención casi del 60-65% también, entonces terminan siendo personas que realmente su legitimidad a la hora de tomar decisiones sobre leyes, etcétera, pues es muy, muy pequeña en comparación a toda la importancia que tiene. Entonces no es cualquier cosa llegar con una baja votación, realmente eso ya dice mucho del sistema democrático, obviamente que ya dice mucho del sistema democrático que está rigiendo a Colombia, digamos, sus instituciones, y bueno, esa es una lectura que también vale la pena hacer, porque finalmente entonces es quienes están tomando las decisiones y a nombre de quienes las están tomando. Perfecto, Pedro Pablo. Y bueno, y casi que ya cerrando esta hora de análisis y de debate sobre los resultados de las elecciones de Duitama, hay un ganador en Duitama que es claramente, pues además del alcalde David Ortega, el Partido Liberal, Rodrigo Rojas y Héctor Chaparro, digamos, otros diputados liberales allá. Y en el caso de Rodrigo Rojas, que yo lo considero un gran ganador, de todas formas se perfila como un gran protagonista también de la
política regional y además como podría ser digamos, el rival a vencer por parte del Partido Verde, que hoy es hegemónico en el departamento. Es decir, me parece que no sé qué va a decidir finalmente Carlos Amaya. Yo creo que va a ser lo primero, inicialmente va a estudiar lo de su candidatura al Senado y eventualmente de su regreso a la gobernación, y ahí va a tener a un gran rival que es Rodrigo Rojas, digamos que es un joven, digamos que es una persona que representa al Partido Liberal, que ha estado aliado en las últimas elecciones con el Verde, pero que hoy, digamos, comienza a distanciarse y que puede llegar, digamos, también a representar a todos los inconformes de lo que ha sido, digamos, el manejo del Partido Verde durante los últimos años. Eso me parece, digamos, como casi conclusión mía sobre esto que ocurrió en Duitama. No sé qué piensa Daniel de las reflexiones de Ricardo frente a este tema. Bueno, ya que me da la palabra, yo estoy de acuerdo. Para mí ese día, de hecho, no fue oficial, pero casi que sí, Rodrigo lanzó su candidatura, o sea, se sintió con una victoria tan aplastante, tan contundente que potenció la representatividad del Partido Liberal, y creo que es el que efectivamente se perfila para dar la contienda, para dar la pelea en las próximas elecciones dentro de 2 años con los verdes, que curiosamente, como decía Ricardo, antes eran aliados inseparables y esta vez pues no lo van a hacer. Ya, o sea, ya de entrada eso sí se sabe que no lo van a hacer. Sí, yo creo que esas alianzas también pues, son alianzas de coyuntura, obviamente por temas de poder. Entonces el Partido Liberal y el Verde han tenido seguramente alianzas, como se tuvieron en la ciudad de Tunja con el actual alcalde y todos estos temas, pues que Ricardo también va señalando como un desgaste del ejercicio del poder que puede ya ser cosechado por otros sectores, lo cual es parte de las mismas dinámicas democráticas, que la gente también vaya cambiando, digamos, para eso estamos también en un proceso democrático. Y finalmente, también en el fondo es eso, es premios y castigos. De pronto, si no se está haciendo bien la tarea o se están cometiendo, la gente tiende también a tener sus propios cambios. Y eso es la democracia, digamos, allí, ese es un elemento sano que los cambios se puedan dar. Ahora, otra discusión que tiene que ver es y qué significado, qué renovación tendría, por ejemplo, la figura de Rodrigo para un cambio político en el departamento de Boyacá. Digamos, aún es prematuro para poder entrar a ejercicios de evaluación de ese tipo. Ya pues todos sabemos un poco los orígenes de estos candidatos, de estas figuras de públicas. Yo le decía a Ricardo antes de que entrara Daniel, el alcalde de Duitama, digamos, en mi criterio es ropa vieja, ropa nueva con mañas viejas, porque realmente hubo prácticas mañosas, clientelistas y corruptas, y por eso me parece a mí que no todo lo que signifique juventud significa cambio, renovación y verdaderamente cambios profundos en las prácticas de llegar al poder. Tienen que deslindarse de esas viejas prácticas para uno poder decir que son figuras que apuntan a una renovación política. Por eso yo le decía a Ricardo, Daniel, el gran triunfador para mí fue José Luis, que es un hombre que saca cerca de 5.100 votos, pero con las manos absolutamente limpias y que venía de recoger los procesos de movilización social que también se dieron con mucha fuerza en Duitama, que es eso que nosotros llamamos, es como el primer intento de las primeras líneas de llegar al ejercicio de poder, ya pasar de la piedra, pasar del bonche, pasar de confrontaciones con el ESMAD, a pasar en las urnas. Y en José Luis encontramos eso porque José Luis estuvo en todos los procesos de movilización de lo que fue este estallido social que nosotros, el pueblo colombiano, y que Boyacá lo vivió. De más, pues yo creo, sí, Ricardo tiene razón, hay una cantidad de descontentos, vuelvo y repito, el Partido Verde tendrá que cambiar una serie de formas y también de contenidos en materia del ejercicio de la gobernabilidad en el departamento de Boyacá, porque pues, vuelvo y repito, sí, aquí hay una lectura, los resultados no podemos decir que fueron óptimos, porque pues el candidato del Partido Verde queda de cuartas y pues eso obliga a repensar
seguramente muchas cosas que se tienen que tomar decisiones si no se quiere perder, digamos, esos espacios que la misma ciudadanía le ha venido dando al Partido Verde a través de los últimos años, que es entregarle confianza para que pues dirija la gobernación y muchos de los municipios del departamento. Entonces yo, Ricardo, de verdad valoro este ejercicio que hemos hecho el día de hoy. Es como el comienzo de unas grandes reflexiones para que nos acostumbremos a debatir en democracia. Hay que invitar a los otros sectores, obviamente, de los otros pensamientos, porque esto finalmente es lo que nos permite formar también opinión pública y que nuestros ciudadanos también tengan unos mayores, digamos, elementos de juicio a la hora de tomar decisiones de tipo electoral. Entonces, yo les agradezco mucho, Ricardo, a Daniel y al periódico El Diario, porque se nos da una posibilidad hoy de que este ejercicio democrático del día de ayer en Duitama no pase como un día más, sino fíjese tantos elementos que hemos discutido el día de hoy que tienen que ver con un proceso electoral como el que sucedió en Duitama. Perfecto, muchas gracias, Pedro Pablo. Daniel, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que efectivamente fue una jornada de ganadores y perdedores. Para mí, el gran ganador fue Rodrigo Rojas, porque pues pienso yo que esta era una elección que estaba cantada. David había sido segundo en las anteriores elecciones y al comienzo de estas, hace un mes, era el gran favorito y fue favorito durante toda la campaña y ganó. Me parece que no hubo sorpresa. De pronto sí, José Luis dio un batacazo al quedar tercero y casi vencer a Wilfred, y creo que tiene un gran futuro ahí en este municipio para esa contienda de la alcaldía. Pero el gran ganador sin dudas es Rodrigo. Me parece que en el pulso de liderazgos de partidos, el liberal demostró que tenía cómo ganar ahí. Muchas gracias, Daniel Treviño. Pues sí, definitivamente David Ortega, nuevo alcalde de Duitama, que se posesiona el próximo viernes, es un hombre joven, parece ser una persona muy dinámica, tiene unos proyectos, esperamos que los pueda concretar para el beneficio de la ciudad de Duitama y, como decía, en torno a otros temas departamentales. De manera que muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a los seguidores, y esperamos volverlos a ver en debate y en análisis de otros temas importantes para la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.